Buenas noches. Comenzamos felicitando a la Policía Nacional por el operativo que terminó en el abatimiento de dos de los delincuentes fugados de la carceleta del Lurigancho hace un par de días y con la captura de uno tercero. Todavía faltan dos, pero es un avance sustancial en tan corto tiempo. Felicitaciones nuevamente. Es que cuando la policía quiere, puede. El asunto es cómo hacer para que quiera siempre, permanentemente, sistemáticamente, ¿no? Y para, pues, erradicar la corrupción que hay en esa organización, así como la hay en otras, por supuesto, del país. Pero en el caso de la policía, la corrupción es un problema serio, que se manifestó también, por supuesto, en la propia fuga, y hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables de la fuga y quiénes pudieron haber sido corrompidos para hacerla posible. Y esa investigación también tiene que hacerse rápidamente, de la misma manera como se ha procedido con el enfrentamiento, con la captura de un delincuente y el abatimiento de otros dos, es decir, con su ubicación. Bueno, hoy el presidente Ollanta Humala pidió a los medios de comunicación en una ceremonia a propósito de una campaña relativa a las reglas de tránsito que los noticieros le dediquen 15 o 20 minutos a tratar, los noticieros de la mañana, a tratar noticias positivas. Escuchemos. Me preocupa el tema de los valores. Por eso he sido reiterativo y voy a ser reiterativo con los medios de comunicación que apoyen la campaña de valores. Todos tenemos que cambiar de actitud, que los noticieros matutinos no sean aptos para 18 años para arriba. Eso tenemos que cambiar. Porque yo les propongo acá a los periodistas o a los medios de comunicación, ¿por qué no destinamos 15 minutos o 20 minutos de todo el espacio noticiero que es en las mañanas, desde las 6 de la mañana hasta las 9, 15 minutos de noticias positivas? Demuestren ahí, destaquen el trabajo que hacen las comunidades en Huaycán, el Cono Norte, en Huaycoloro, etcétera, el trabajo que hacen las comunidades en el interior del país, porque yo no puedo ver con mis hijos un noticiero porque es sangre, morbo, etcétera. Con eso no digo que ocultemos la realidad, para nada, pero también hagamos un panorama de que no todo es negativo en el país. Bueno, es posible que la preocupación del presidente de la República por una campaña de valores sea genuina y su preocupación por el contenido excesivamente orientado a la violencia, al morbo, como él dice en los noticieros, pues sobre todo la mañana, según dice. En realidad no los veo a esa hora. Pudiera ser, digamos, adecuada, correcta. Hay gente que piensa así, que efectivamente los noticieros están demasiado cargados a la crónica roja, al morbo, pero, digamos, lo que preocupa es que el presidente empiece a dictar la pauta de los noticieros, ¿no? Y a señalar qué es lo que deberían estar publicando o propalando. A título de opinión personal está bien que el presidente emita su opinión y exprese su opinión sobre este tema. Es una opinión perfectamente legítima y perfectamente razonable también, pero preocuparía que esa opinión que él pudiera emitir se convierta en una campaña y luego en una política del Estado que empiece pues a determinar los contenidos de los noticieros, de los medios, porque eso ya sería afectar la libertad de expresión. La libertad de expresión hay que guardarla, porque es la única garantía de que los ciudadanos se puedan enterar de las cosas que ocurren, y no solamente de lo que el gobernante quisiera que se enteren. Porque claro, en el otro extremo, en el polo opuesto, tenemos por ejemplo Cuba. En Cuba hay 5 canales de televisión, de los cuales uno es un canal noticioso, los otros se dedican al deporte, a pasar películas, pero hay uno que es noticioso, donde hay algunos programas políticos y noticieros, y en los noticieros solo se pasan noticias positivas acerca de Cuba y tremendamente negativas acerca del resto del mundo.
Del Perú, por ejemplo, solo se pasan los disturbios, los hechos de violencia. Eso es lo que ocurre en el Perú. Lo que ocurre en otros países. En Cuba no pasa nada. Y entonces ahí solamente se ve a los dirigentes de la revolución trabajando junto con el pueblo en resolver los problemas. En fin, todos son informes de exaltación de las virtudes del liderazgo revolucionario. Bueno, pues, claro, en Cuba hay gobernabilidad, no cabe la menor duda, ahí no se discute nada y la gobernabilidad es absoluta porque la dictadura es absoluta. Pero, claro, en el otro extremo tenemos un país como el Perú, en donde efectivamente pues hay plena libertad en los noticieros y en esto se informa acerca de lo que ocurre en la realidad. Y en la realidad pues ocurren todas estas cosas. Claro, la tendencia es efectivamente a presentar las malas noticias, porque la gente en general, el ser humano está siempre más alerta ante las malas noticias por un asunto es un asunto instintivo de sobrevivencia. Las buenas noticias que no le llamen tanto la atención, lo que le llaman la atención son las malas noticias precisamente para prevenir que cosas así puedan ocurrirle. Y entonces informar acerca de las cosas, de los delitos, de los hechos de violencia, de los accidentes, tiene de todos modos una función social y ayuda a que el propio gobierno pues tome conciencia y empiece a actuar, ¿no? Empiece a resolver los problemas. Finalmente el periodismo no inventa las noticias, los noticieros no las están inventando, simplemente las están reflejando, transmitiendo. Y el gobernante, por supuesto, siempre se siente mucho más cómodo con una prensa que presente solamente noticias buenas o algunas buenas y otras malas, y quisiera que el espectro de noticias malas se reduzca considerablemente para afirmar la gobernabilidad, y eventualmente subir la popularidad. Pero la libertad de expresión es algo que no se debe tocar, ni con el pétalo de una rosa. Correa, dicho ese paso, comenzó así, ¿no? Acusando de algo parecido a gallinazos a los periodistas porque solamente vivían, pues, de las malas noticias. Así comenzó y vemos en qué ha terminado, ¿no? Con qué leyes ha terminado. Amordazando la libertad de expresión. Cuidado, cuidado. Bueno, la Comisión de Educación hoy aprobó 17 artículos del capítulo 5 del proyecto de ley universitaria, pese a las críticas que hay respecto de este proyecto. Y aprobó artículos relativos a la organización académica profesional. Se requerirá de tesis para obtener grado de bachilleres y ya no existirá el bachillerato automático si se termina de aprobar la ley. Pero Daniel Mora, el presidente de la comisión, denunció que existe una mafia de inmorales y corruptos con recursos millonarios que están enquistados en la Asamblea Nacional de Rectores y que está llevando, dice según él, una campaña de desprestigio contra el proyecto de ley universitaria. Oiga, no me cabe la menor duda que puede haber 2 o 3 rectores millonarios, inescrupulosos, eventualmente poco amigos de la honestidad, seguramente, pero quienes se han manifestado claramente en contra de esta ley son también y sobre todo personas absolutamente intachables y de gran prestigio, como por ejemplo Luis Bustamante Belaunde, ex rector de la UPC, ex presidente de FIPES, ex senador de la República y en fin, una serie de otros intelectuales como por ejemplo Sinesio López, que no se puede decir que sea corrupto e inmoral, y Javier Sotanadal, en fin. Este es un proyecto de ley que hay que discutirlo mucho más, porque efectivamente es intervencionista, no por resolver el problema de algunos casos realmente lamentables. Hay que intervenir todas las universidades, las buenas y las malas, con disposiciones que violan abiertamente la autonomía universitaria. Bien. El caso del aumento de las planillas del Congreso es algo que queríamos tratar hoy día, no hemos podido, porque no hemos conseguido los invitados, congresistas que quisieran hablar de este tema. Por supuesto no les conviene, no quieren, pero realmente es increíble cómo se ha incrementado en poco tiempo 20-30% el personal del Congreso. Ya son como 2.400 empleados, trabajadores. Cada congresista que ingresa al Congreso pues lleva a sus allegados
Y cuando se va, algunos de estos se quedan en lugar de irse con el congresista, y así se va llenando y llenando y llenando el Congreso de gente que la mayor parte de la cual no sirve para nada en realidad. Necesitaríamos un cuerpo de asesores no vinculados directamente a cada congresista, sino a las comisiones, en fin, y a un cuerpo central de análisis de los proyectos que permita elevar, un cuerpo de asesores profesionales de nivel que permita elevar precisamente la categoría, la calidad de las leyes, de los proyectos de ley, de las leyes aprobadas, ¿no? Y no esta cantidad de gente que se va acumulando, dando un pésimo ejemplo al resto de la administración pública. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Samuel Abad, constitucionalista, porque un juzgado ordenó suspender el sorteo militar, acogió el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo. Esto es un hecho sin precedentes y muy interesante que vamos a analizar con Samuel Abad. Luego vamos a estar con dos de los mencionados ayer por César Butrón, alias Brasil, brasilero que ayudó, fue un poco el brazo derecho de Facundo Chinguel en la Comisión de Indultos Presidenciales, que terminó vendiendo en buena cuenta conmutaciones y indultos. Ellos fueron mencionados como miembros participantes de alguna manera en esta red, Erasmo Reina y César Candela. Y luego vamos a estar con Jaime Antesana, experto en narcotráfico y terrorismo, porque él tiene una noticia preocupante, y es que ha aparecido un nuevo grupo armado en San Martín, en el departamento de San Martín, luego de que desapareciera supuestamente el MRTA con la captura de Artemio. Regresamos.